Pues bienvenidos a la tercera parte de la sesión. En esta parte voy a empezar a hablar de módulos. Aunque bueno, no pretendo dar una definición formal de lo que son los módulos exactamente, además de que es algo que dependería en concreto del lenguaje de programación del que estés hablando para poder hacer una definición, digamos, más matemática o más formal. Pero bueno, voy a intentar ser consistente en estas definiciones. Yo podría decir que un módulo básicamente es un compartimento de código que es usable por otros programadores, por decirlo de alguna manera. Bueno, cuestiones importantes aquí, pues todos los lenguajes de programación permiten hacer módulos de una u otra forma. Si el lenguaje de programación en sí mismo no lo permite, los programadores lo que suelen hacer es organizarse o asumir ciertas convenciones que te permitan hablar de lo que es un módulo y de lo que no es un módulo en dicho lenguaje de programación. A veces los módulos, además, a veces los lenguajes de programación, además, te ofrecen múltiples formas de hacer compartimentación de código y, por lo tanto, de algún modo, módulos. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos estas estructuras en los lenguajes de programación? ¿Por qué necesitamos modularizar? Bueno, pues básicamente porque cuando queremos o cuando necesitamos enfrentarnos a un programa realmente grande, no podemos hacerlo en un único fichero o algo parecido, hay que dividir el programa en partes y eso nos va a permitir pues entender el programa, nos va a permitir buscar funcionalidades dentro de nuestro código si están agrupadas, nos va a permitir, y esto es muy importante, repartir trabajo entre los desarrolladores, nos va a permitir reusar, porque si tú ya tienes un módulo hecho y tienes otro proyecto que necesita las funcionalidades de dicho módulo, pues simplemente te lo tienes que llevar. Te permite arquitecturar tu aplicación, es decir, darle una base e ir poniendo componentes uno encima del otro hasta formar toda tu aplicación. Te permite aumentar la velocidad de producción, te permiten distribuir tu código, por ejemplo, si se lo quieres enviar a alguien, etc. Es decir, todo lo que es el proceso de modularización es absolutamente vital dentro de lo que es el desarrollo de software. Bueno, ¿cómo podemos modularizar correctamente? ¿Cómo vamos a aprender a hacerlo? La verdad es que primero, hay que decir que modularizar es bastante difícil, muy difícil hacerlo bien, pero también es verdad que disponemos de un montón de técnicas y de buenas prácticas que se han ido creando y construyendo pues a lo largo del tiempo por gente realmente importante. He puesto aquí unos cuantos nombres que me parecen muy relevantes. Voy a mencionar en especial a Barbara Liskov porque vamos a usar este nombre un poquito más adelante, cuando empecemos a hablar de herencia, sobre todo. Y aunque todos estos nombres que aparecen aquí son del ámbito de la investigación y de la docencia, me gustaría añadir que también hay mucha gente en la industria que está trabajando o que ha trabajado y que ha aportado un montón de buenas prácticas para hacer el desarrollo mucho más razonable y mucho más limpio. Bueno, entre todas las prácticas de las que vamos a ir hablando o que de las que veremos hablar, alguna de ellas ya hemos tocado de alguna forma y en particular pues estoy hablando de la de ocultación. La ocultación es una técnica importantísima cuando estás haciendo modularización de la información. Bien, vamos a empezar a hablar de módulos en Java. Vamos a entrar en materia, vamos a toquetear cosas y vamos a ver cómo funcionan estos módulos, cómo se construyen dichos módulos. Bueno, lo primero de todo, como ya he dicho al principio, es que los lenguajes de programación a veces te permiten construir módulos de diversas maneras. En particular en Java hay una manera de construir un módulo muy sencilla, que básicamente es usar una clase directamente como si fuese un módulo. No estoy hablando de todo lo que hemos visto hasta ahora, estoy hablando de una cosa nueva, ahora la veremos, pero básicamente es verdad que las clases de Java te permiten encapsular cosas y tenemos unos cuantos ejemplos que habéis estado usando de manera continuada. O sea, por ejemplo, tenéis system.out, system es una clase y dentro de la clase hay una cosa que se llama out o math.pow. Math es una clase y dentro hay una cosa que se llama pow. Y segundos y meses es una clase y dentro hay una cosa que se llama main. Entonces, de alguna manera, es como que las clases nos van a permitir guardar dentro algo. Entonces,
todo esto que he dicho, ¿qué tiene en común? Bueno, pues todos los elementos que veis ahí tienen en común que en su declaración por delante tienen una palabra clave que es static. Bien, vamos a ver un poco nuestro famoso static. Yo creo que os habéis tropezado con ello infinidad de veces, lo habéis visto usar, se entiende, no se entiende. Entonces vamos a ir metiéndonos un poquito más en detalle, vamos a intentar ver cuál es la principal diferencia, lo que marca la diferencia entre poner un static y no ponerlo delante de alguna propiedad de una clase. Entonces básicamente lo que decimos es que el modificador de static nos permite que la propiedad etiquetada pase a ser una propiedad de la clase y no de las instancias. Y esto es lo más importante. O sea, hasta ahora lo que hemos visto ha sido estos ejemplos. Tengo una clase, declaro un atributo, por ejemplo, en este caso la propiedad es un atributo, es el atributo A, me olvido de si está privado, si tiene visibilidad o no la tiene, y la definición o el significado de no poner la palabra static delante de esa declaración de atributo es que cada instancia, digamos i, de la clase tiene su propio atributo. Es decir, si yo creo 8000 objetos, entonces lo que tengo son 8000 atributos as, uno en cada uno de los objetos. ¿Qué ocurre si paso a hacer una modificación de dicho atributo y le coloco la palabra static delante? Bueno, pues en ese instante, de manera completamente automática, resulta que todas las instancias de la clase comparten la misma variable a. Y en particular, ahora ya no se llama i.a porque i es una instancia. Se llaman c, el nombre de la clase, .a. Así que solo habría una en este segundo caso. Exactamente lo mismo ocurre con los métodos. Todos los métodos que etiquetemos con la palabra reservada con el modificador static pasan a ser métodos de la clase y no de las instancias de la clase. Por ejemplo, como siempre hacemos, el método main lo declaramos estático porque no queremos que las instancias tengan el main, sino que lo que queremos que tenga el main es la clase. Básicamente, en este caso, porque Java define que si tú tienes una clase que tiene un método main declarado de las siguientes maneras con la modificación static, entonces ese es mi programa principal. O ese puede ser un programa principal. Bueno, ahora, antes de continuar, quiero que recordemos cómo funciona el proceso de compilación y de ejecución en Java, muy fácilmente porque lo vamos a estar usando de manera un poquito intensiva en las próximas clases. Entonces os recuerdo a todos que tenemos, pues, los desarrolladores usan su editor favorito para generar el código fuente, luego usan el compilador de Java para generar el bytecode que posteriormente va a ser ejecutado por la máquina abstracta. Entonces nosotros vamos a estar ejecutando continuamente estos tres pasos, pero ahora vamos a introducir por primera vez en la asignatura los módulos de Java, los módulos reales de Java. Bueno, pues lo que llamaríamos módulos feren, módulos de verdad. El sistema de módulos de Java está basado en un concepto en Java que se llama package. Básicamente los paquetes de Java permiten encapsular clases, o sea, permiten que un montón de clases pertenezcan a dicho paquete, y nosotros vamos a hacer una primera aproximación, vamos a estar jugando con un pequeño paquete que le vamos a llamar geometría, y vamos a ver cómo podemos aprender exactamente cómo funciona el sistema de paquetes de Java trasteando con este ejemplo. Entonces vamos a implementar las clases del punto en dos dimensiones, el círculo y el cuadrado, para poder empaquetarlas en un paquete que vamos a llamar geometría. Bien, ¿cómo conseguimos que una clase acabe dentro de un paquete? Bueno, pues básicamente lo que hacemos es que el fichero en el que definimos la clase le hacemos comenzar con una palabra clave package y le ponemos el nombre del paquete que queremos construir. Entonces, en este caso tendríamos las tres clases y las tres estarían encabezadas por el package geometría, y luego ya procederíamos a implementar las clases de los puntos, del círculo y del cuadrado. Estas clases ya las tenemos medio hechas por ahí, entonces básicamente sería que fueseis a buscarlas, que las trajeseis a un directorio completamente limpio, que pusieseis el package delante y que empezásemos a jugar con ellas. Entonces lo que vamos a hacer para jugar con esas clases
y con el paquete, con el empaquetado dentro de esas clases, vamos a hacer un programa principal para probarlas. Y vamos a compilarlo y vamos a ejecutarlo. Nuestro programa principal tendrá esta pinta. Entonces esta primera línea es muy importante porque es la línea que dice que vamos a importar el paquete de geometría. Y por lo tanto vamos a poder empezar a usar todas las clases que estén dentro del paquete. Esto lo vamos a ver en mucho detalle en la siguiente sesión. Pero de momento yo lo que quiero es que juguéis con ello. Entonces aquí hacéis un test geometría, metéis un main y colocáis unos cuantos tests, al estilo de los últimos tests que hemos hecho en la asignatura. ¿Y qué va a ocurrir cuando ejecutéis? Bueno, pues que vais a enfrentaros a unos cuantos problemas. Entonces, probablemente no os compile, os empezará a dar un montón de mensajes, etc. Casi todos los mensajes que recibáis, al margen de los errores que vosotros hayáis podido cometer al teclear, se deben a lo siguiente, y es que Java busca los ficheros .class en directorios con los mismos nombres que el nombre del paquete. Eso significa que cuando tú compiles el programa principal, lo que va a hacer el compilador y por tanto también luego la máquina abstracta va a buscar en un directorio que se llama geometría los ficheros .class. Y por supuesto no los va a encontrar porque los ficheros .class los habéis compilado y se han quedado en el sitio donde lo habéis dicho. Así que todo ese conocimiento lo tenéis que tener. Si creáis un directorio geometría y movéis los .class a ese directorio, entonces ya podéis compilar y ejecutar el código principal. Súper interesante esto. Claro, si tenéis problemas, intentad mirar, a ver si os habéis acordado de importar las clases, si os habéis acordado de usar correctamente el "-cp", si habéis entendido lo que pasa, y si no lo habéis entendido, entonces empezad con un directorio vacío en cada intento hasta que entendáis cómo se están generando las clases. Eso es muy interesante. Bueno, más cuestiones y más temas con los que vais a tener que estar trabajando. Pues os voy a pedir que busquéis información en internet para ver cuáles son los parámetros del compilador de Java. En particular, hay varios parámetros que son fundamentales, "-d", "-cp" y "-sourcepath", que básicamente pues hablan de lo siguiente. Dicen, tenemos el "-d", que será un directorio, "-cp", que será un path, y "-sourcepath", que será también un path. Y básicamente el "-d" es el directorio donde el compilador va a saber dejar los .class, el "-cp" es donde va a buscar los .class y "-sourcepath" es donde va a buscar los ficheros .java. Si no decimos nada, los ficheros .java los va a buscar en este directorio, pero no son los ficheros .java los que quiere, sino los .class cuando estemos haciendo una compilación del programa principal. El programa principal es geometría, acordaros. Entonces, intentad jugar con todo esto a ver si conseguís que vuestro compilador os coloque las cosas directamente en el directorio adecuado y que luego puedas compilar el test geometría y todo te dé un resultado como si estuvieses trabajando con todos los ficheros dentro del mismo directorio y sin usar el módulo del sistema de paquetes. ¿Bien? Bueno, pues esta es la última transparencia de la sesión. Por supuesto, esto no es como una clase presencial y por lo tanto en la clase pues estaríamos jugando con todo esto de manera mucho más intensa, pero lo que voy a hacer es, en la sesión 13, que ya estaba previsto, es entrar en mucho más detalle. Voy a empezar a explicar cómo funciona todo esto, cómo funciona el compilador, cómo funciona la máquina abstracta y vamos a ver cómo se organizan las cosas dentro de directorios. Pero eso lo veremos en la sesión 13. Entonces, pues bueno, esto sirve como una introducción, un punto de entrada y os debería ayudar a que vosotros empecéis a pegaros con todo esto. Pues nada, hasta la siguiente. Un saludo.